Acompáñame, vamos a orar por la palabra esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Queremos meditar hoy en ella. Sabemos que ella es un tesoro en nuestras vidas. Lo que hoy vas a enseñarnos, Señor, es muy importante, muy valioso para cada uno de nosotros. Nos preparamos para escuchar tu palabra con humildad, con sencillez de corazón. Entendiendo, Señor, que más alta que cualquier sabiduría humana es tu sabiduría, tus razones. Tú creaste el mundo. Tú diseñaste todas las cosas. ¿Quién puede ser más sabio que tú, Señor? Y hasta el día de hoy sostienes todas las cosas. Así que, Padre, con humildad reconocemos que tú eres Dios, que nosotros somos hombres y que no hay sabiduría más grande que la tuya. Y en tu palabra, Señor, ha quedado para que nosotros podamos meditar en ella. Gracias por este regalo de tu palabra. Amén. Bueno, recapitulando un poco lo que vimos el domingo, vimos que María, en este versículo que nos aprendimos hoy, está demostrando una total sujeción a la autoridad de Dios, y que si hay algo que nosotros debemos, por lo que debemos llamar bienaventurada María, es por su obediencia y su sujeción a la autoridad. Vimos lo que significaba para ella aceptar ese llamado de parte de Dios de ser la madre de Jesús. No iba a ser algo fácil. Y muchas veces el Señor te va a pedir algo que seguramente no lo vas a ver fácil. Que seguramente va a poder llenar tu corazón de temor, de miedo, de dudas. Pero si Él te dice, si Él te lo pide, debes tener la seguridad de que Él se va a encargar. María esperó en Dios y todo le salió bien. Efectivamente, quedó en embarazo, efectivamente pudo nacer Jesús, con muchas dificultades, con muchos problemas, ¿cierto? En un lugar difícil como fue ese pesebre. Pero cuando Dios te pide hacer algo, debes tener la certeza de que Él te va a capacitar, te va a dar los medios, te va a dar los recursos, todo lo que necesites. Lo único que tienes que hacer es obedecer. ¿Qué produce la obediencia? Gozo. Gozo. Mire, cuando usted es obediente, cuando usted se dispone a obedecer, empieza a crecer en su corazón gozo. Algo que la desobediencia no produce. La desobediencia produce temor. Cuando uno está en desobediencia, uno está maluco. Uno se siente incómodo. Uno siente que algo malo le va a pasar. Uno no camina con tranquilidad. Pero Cristo, cuando hizo la oración en el huerto de Getsemaní, y dijo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Entendemos por el texto de Hebreos que Él caminó hacia esa cruz. Dice, pues mirando el gozo que había en su camino hacia la cruz. En medio de tanto dolor, lo que llenó el corazón de Jesús, lo que hubo en el corazón de Jesús fue gozo, porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando tú decides obedecer al Señor, en tu corazón empieza a crecer el gozo. Quizás al principio es difícil. Quizás Jesús tuvo que luchar esa noche. 3 veces oró y le dijo, Padre, si es posible, pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y llegó el momento en el que tuvo el valor para hacerlo y el gozo para caminar en la obediencia. Si el Señor te ha pedido algo, hazlo. No te demores más. Obedece. Por más difícil que sea, por más duro que te parezca, si crees que se te va a romper el alma en obedecer lo que Él te está pidiendo, yo te garantizo, cuando tú decidas hacerlo, te vas a dar cuenta de la fortaleza. Te vas a dar cuenta del gozo y de la paz que trae obedecer al Señor. Entonces estamos hablando acerca de la autoridad y el someterse a la autoridad. Vimos Romanos 13, 1, 2, que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda persona. Esto es para todos y cada uno de nosotros. Todos tenemos una autoridad sobre nuestra cabeza. No hay nadie que pueda decir que se manda solo. En todo lugar, como vimos el domingo, hay autoridades. Tito 3.1, ese no lo dijimos el domingo pasado. Tito 3.1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes,
Parece que se nos olvida, ¿no? Que el Señor tiene que decirnos, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Dispuestos. Por lo menos disposición. Así tú no sepas cómo desarrollar esa buena obra, por lo menos tener disposición para hacerlo. Disponte para obedecer y el Señor te va a ayudar. Vimos que el término sométase someterse o ser sumiso significa aceptar la autoridad o la voluntad de otra persona, generalmente sin oponer resistencia. Sin oponer resistencia. Sumiso es que se somete y se deja dominar por otras personas, aceptando sin cuestionarlos su autoridad y su voluntad. Es fuerte. Pero si uno no se somete a Dios, si uno a Dios lo resiste, si uno se opone a la voluntad de Dios, o si uno cuestiona los designios de Dios. Señor, a mí no me parece, no estoy de acuerdo. Nos metemos en un tremendo problema, porque Él es soberano, porque Él es Dios. Usted y yo somos polvo. ¿Qué se va uno a poner a pelear con Dios? Dice la palabra, ¿acaso la vasija le dirá al alfarero que no o que sí, que le haga aquí, que le quite por allá? Si el alfarero quiere hacer una vasija de 2 orejitas, las hace. Y si solo quiere que tenga una, le hace una. Y si después de formarla dice, no me gustó, pues vuelve y la desbarata y hace otra. Él es el alfarero. Nosotros somos barro en sus manos. Se nos olvida eso. Pero el tema aquí es que el Señor dejó autoridades delegadas. Y así como nos sometemos a Dios, nos debemos someter a las autoridades delegadas. Bien, un principio que aprender esta noche, y es que la autoridad es benéfica. Usted lo tiene que saber. ¿Para qué está puesta la autoridad? Para beneficio de los que están bajo esa autoridad. Es para beneficio, no es para que a uno lo maltraten, no es para que hagan con uno lo que quieran, no es para que se aprovechen, no. Si eso ocurre, que efectivamente ocurre, porque somos seres humanos y las autoridades se pervierten, el punto de vista de Dios no es ese. Aunque en el ejercicio hemos visto autoridades que se han pervertido, Dios diseñó la autoridad beneficiosamente. ¿Cómo? Bien, la palabra del Señor dice que Cristo es la cabeza y que la iglesia es el cuerpo. ¿Lo han leído? Cristo es la cabeza de la iglesia es el cuerpo de Cristo. Bien, ¿cómo es la cabeza con el cuerpo? Piense, ¿la cabeza es beneficiosa con el cuerpo o la cabeza le hace daño al cuerpo? Ejemplo, ¿será que usted de repente sirviendo la mesa con la mano, con un dedo tumbó un vaso de jugo? ¿Será que la cabeza le dice a la otra mano, tráigame un cuchillo, vamos a mochar ese dedo, porque ese dedo tumbó el vaso? ¿La cabeza hace eso? ¿Usted se ha dado cuenta que la cabeza que procura conservar bien el cuerpo? Jamás la cabeza. Tiene que ser una cabeza enferma, ¿cierto? Pero usted no va a ver a alguien mochándose un dedo porque el dedo no le sirvió para alguna cosa. Eso no se ve. La cabeza, bíblicamente, es la autoridad. Cristo es la autoridad. La iglesia es el cuerpo. Lo dice la palabra, Efesios 5:29. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Por regla natural y normal, nadie aborrece su propia carne. Sino que, ¿qué hace? La sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, ¿qué hace la autoridad? ¿Cuál es la función de la autoridad según lo que acabamos de leer? Sustentar
y cuidar. Para eso está puesta la autoridad. ¿Para qué está puesta la autoridad de un padre y de una madre en una casa hacia sus hijos? ¿No es acaso para sustentar y cuidar? La autoridad ha sido puesta para nuestro beneficio. No podemos ver la autoridad como algo negativo. Nos han enseñado a ver a la autoridad como algo negativo, como algo que tenemos que rechazar, como algo que tenemos que atacar. Ahora, muchos de nosotros hemos sufrido a causa de la autoridad de otras personas. Pero eso, vuelvo y les repito, no es el propósito ni el plan de Dios. Y Él no quiere que esa sea la forma en que usted piense. Usted tiene que pensar, basado en la palabra del Señor, el principio. El principio de la autoridad es para beneficio, para beneficiar el cuerpo de Cristo. En ese mismo texto de Efesios 5:29 está hablando acerca de los esposos y de las esposas y dice que el varón es cabeza de la mujer. Por lo tanto, el varón, ¿cómo tiene que ver a su esposa? Como su propio cuerpo, y él nunca va a hacer algo que la dañe. Usted me dirá, pastor, pero eso no es la realidad. Lo que nosotros hoy vemos es la cabeza haciéndole daño al cuerpo. Pero vuelvo y digo, no es el diseño de Dios. No es lo que Dios, cuando Dios pensó en que el varón fuera la cabeza de la mujer, pensó en que él debía sustentarla y cuidarla. Es la función de la cabeza, es la función de la autoridad. Varones, nosotros tenemos una responsabilidad como cabezas en nuestros hogares, sustentar y cuidar a nuestras esposas. Eso es la autoridad correctamente aplicada. Y es el concepto que hoy necesito que quede en sus corazones. La autoridad es buena. La autoridad la puso Dios, pero la puso para bien. Bien. Clases de autoridad. Hay dos clases de autoridad. La autoridad directa y la autoridad delegada. La autoridad directa es la de Dios, porque no hay una autoridad mayor que Dios. No hay en el universo nadie con más autoridad que Dios. Su autoridad se ve reflejada también a través de su palabra. Su palabra para nosotros es autoridad. Cada vez que usted va a la palabra del Señor, recibe de ella dirección. Esa es nuestra autoridad directa, Dios, y a través de su palabra. Y hay autoridad delegada. Esa es la autoridad que Dios le ha delegado a otros. La autoridad que Él tiene se la ha delegado a otros. ¿A quiénes? Por ejemplo, padres, jefes, policías, profesores, pastores en las iglesias, los esposos. Todas estas personas tienen autoridad delegada por Dios, pues dice la Biblia que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Así que un policía ha sido puesto por Dios, un padre ha sido puesto por Dios, un profesor. Todo el que esté en autoridad ha sido puesto, delegado por Dios. 4 áreas de autoridad. En eso quedamos el domingo pasado. Ahí vamos. 4 áreas de autoridad. Hay 4 áreas que son, bíblicamente hablando, la familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. La familia, el gobierno, la iglesia y el trabajo. Y vamos a ver cada uno de ellos esta noche. Cómo bíblicamente existe autoridad delegada de Dios en la familia, en el gobierno, en la iglesia y en el trabajo. Y sé que muchos de ustedes hasta el día de hoy han pensado mal de la autoridad. Y necesitamos cambiar eso. Necesitamos cambiar la idea negativa que tenemos de la autoridad. Bien, en la familia tenemos 2 personajes importantes sobre los cuales Dios delegó autoridad. El primero es el esposo y el segundo los padres. El esposo y los padres. Esto es bíblico. Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor.
Ay, pastor, ¿cómo así que sujetas? O sea, me tengo que someter, aceptar la autoridad o la voluntad de mi esposo sin oponerme, sin presentar resistencia. Debo aceptar la autoridad de mi esposo sin cuestionarlo. Debo aceptar lo que él me dice. En términos bíblicos, sí. Claro, yo sé que usted tiene mucho conflicto con esto y lo vamos a ir viendo. Vamos a salir de ahí. Pero necesitamos primero poner los fundamentos bíblicos. En la Biblia siempre hay un fundamento, siempre. Dios deja un fundamento, a partir del cual Él construye lo demás. Pero esos fundamentos, en algunos casos, tienen algo que se llama por aquí tengo el nombrecito, se me olvidó, una cláusula de excepción. Cláusula de excepción. En todo esto que estamos viendo hay un fundamento. Sométase a toda autoridad. Amén. Amén. Pero yo sé que usted tiene muchos peros. Bueno, el Señor ha dejado una cláusula de excepción. Significa que usted toma la palabra y la verdad de Dios. Me voy a someter a toda autoridad. Pero si algo sale mal, ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que vamos a aprender también. Les voy a dar un ejemplo, no de la autoridad, sino de cómo funciona esto con otro tema, el divorcio, el matrimonio. Dice la Biblia que un hombre y una mujer se casan para toda la vida y que Dios aborrece el divorcio, lo dice en Malaquías, capítulo 2. Dios no está de acuerdo con el divorcio. Cuando un hombre y una mujer se unen para toda la vida y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Eso es una ley, ¿cierto? Pero hay una cláusula de excepción, solo una, que le permite a alguien separarse, divorciarse de su esposo. Y solo hay una. Para las personas hay como 20,000 razones por las cuales divorciarse de alguien. Una, por ejemplo, es incompatibilidad de caracteres. No nos entendemos. Ay, venga. ¿Cuándo ha visto usted que un hombre puede entender a una mujer? ¿Cuándo? Eso no, mano, Víctor, que por incompatibilidad de caracteres ya perdimos el año. Esa no es excusa. No, lo siento mucho, pero si usted viene a decirme, pastor, me voy a divorciar por incompatibilidad de caracteres. Yo le digo, está orinando fuera del tiesto, papito. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Pastor, me va a separar porque ronca. De malas, papito, la Biblia no dice que usted puede separar si su esposa o su esposo ronca. Porque tiene mal aliento. No, lo lamento. Dice que solamente cuando uno de los dos ha cometido adulterio. Sí, porque rompió el vínculo sagrado. Frente a eso, se permite. Ahora, la Biblia dice, venga, si le fue infiel, perdónelo. Es lo primero que dice. No dice, le fue infiel, no, sepárese. No, espere porque tampoco es así. Porque es que Dios ama la restauración del hogar. Alguno de los dos fue infiel, pero pidió perdón. ¿Qué tiene que hacer el otro? Perdonar. Y seguir. No es, ay, qué tan de buenas. Siquiera pecó primero que yo. Ya lo puedo despachar y conseguirme otra. No es así tan sencillo. Usted tiene que agotar todos los recursos. Básicamente el otro le tiene que decir, ¿sabe qué? Ya no la quiero volver a ver. Yo ya tengo mujer, ya hice hogar. Ya. En ese caso, usted se puede separar, divorciar. La única excepción, la única. ¿Sí ven? ¿Sí ven que existe una ley que dice no al divorcio? Por nada.
Pero en el caso de... Con la autoridad pasa lo mismo. La autoridad, dice el Señor hoy, dice, sujétese a toda autoridad sin poner perequio. Sujétese. Pero hay una cláusula de excepción, la vamos a ver ahora. Sigamos, entonces, el esposo. Los padres son también autoridad en la casa. Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Noten que la palabra del Señor pone su fundamento. No deja oportunidad para nada. Es en todo. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor. Punto. ¿Qué tiene que hacer usted con su padre y su mamá? ¿Con su madre y su padre? Obedecer. Punto. Porque eso agrada al Señor. No, que es que mi papá me alegó. No, es que mi mamá no es que. No, es que están achapados a la antigua. No, es que no me entienden. No, es que no me comprenden. No. Ya se está saliendo de la norma. Punto. Obedezca. Efesios 6 del 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Estoy en Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Han visto ustedes jóvenes morirse, jovencitos? Peladitos se mueren. Los matan en las calles, las pandillas, los amigos, los drogadictos. Acortan su vida porque son desobedientes a los padres. Mucha gente ha muerto antes de tiempo porque no obedeció a padre y madre, no los honró. Y la palabra dice claramente que uno tiene que honrarlos y uno va a ser de larga vida. A uno le va a ir bien. No solo de larga vida, usted imagina uno bien, 140 años, pero bien llevado. No, para que le vaya bien también. Es para que le vaya bien. Honre a padre y madre si quiere que le vaya bien. Seas de larga vida sobre la tierra. Bien, ahí está. Áreas de autoridad en la familia. El esposo y los padres. Segundo, el gobierno. Primera de Pedro 2:13. El gobierno también es una autoridad, bíblicamente hablando, y dice Primera de Pedro 2:13, por causa del Señor, iglesia, someteos a toda institución humana. No, es que a mí no me parece, es que son ladrones, es que no sé qué, esto otro, yo no estoy de acuerdo. Espere, fundamento. ¿Sí o no? Sin hablar de cláusulas de excepción, que la vamos a ver al final. No. ¿Cuál es la orden? Someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen el bien. Mateo 22:21, y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y la pregunta vino a partir de los impuestos. Tentaron a Jesús, lo probaron y le dijeron, venga, Señor, ¿y qué? ¿Es justo pagar impuestos? ¿Por qué le harían esa pregunta a Jesús? ¿Sabe por qué? Porque si había un gobierno corrupto era el gobierno romano. Era un imperio, primero que todo. Cada emperador lograba su lugar, no por votación, no por democracia, no, porque peleaba contra otros hombres a muerte. Y el que ganaba se apropiaba del trono. Tenemos emperadores que gobernaron muchos años, que fueron fuertes, tuvieron un ejército poderoso. Otros que los mataban ahí mismo
y venía otro y así. Tenemos emperadores justos, emperadores que gobernaron a favor del pueblo, pero tenemos muchos que lo hicieron solo para deleite personal. La historia habla de todos esos emperadores romanos. Aparte de eso, el Imperio Romano nombraba a unos personajes que eran los publicanos, odiados por el pueblo judío porque los publicanos eran los encargados de pedir impuestos y robaban. Se enriquecían a costillas de pedir impuestos a la gente. Y la gente los veía y sabía. Y aparte de eso, los judíos tenían una promesa del Mesías y sabía que ellos tenían que ser gobernados era por el Mesías, no por el Imperio Romano. Un imperio como eso, como ese, tan torcido. Entonces se acercaron a Jesús y le hicieron la pregunta del millón. Mira, usted que se la sabe todas, Jesús. Usted que parece ser que no se equivoca. Usted como que es sabio. ¿A usted sí le parece que nosotros tenemos que pagarle impuestos a un gobierno que es tan corrupto? No era un gobierno bueno. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Y Jesús responde: dad al César lo que es del César. Él nunca, por más corrupto que fue el gobierno, invitó a la gente a sublevarse. Jamás. Jamás les dijo, bueno, yo soy el Mesías, ahora sí agarren los palos, las escobas, los machetes y nos fuimos a sacar a estos romanos de aquí. Nunca. Él se sujetó a las autoridades y fueron esas autoridades las que lo crucificaron. Pero ¿saben? Dios usó eso para salvación nuestra. Él usó un gobierno así para traer vida a nosotros. Dios tiene propósitos hasta con los gobiernos más malos. Dios tiene planes con cada uno de esos gobiernos. Al Señor no se le escapa nada. Y Él nos dijo, muchachos, aunque les parezca injusto, denle al César lo que es del César. Bien, hay una autoridad de gobierno que la Biblia avala, es una autoridad legítima de parte de Dios que Él delegó en los gobernantes, por más torcidos que sean. El principio es, sujétense. A su esposo, sujétese. Hijos, a sus padres. La iglesia. Tercero, la iglesia. ¿Hay autoridades en la iglesia? Sí, también las hay. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores. Obedeced a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. También hay autoridad en la iglesia. Cuando un pastor le dice a usted algo, atiéndalo. Muchas veces los pastores no nos dicen cosas agradables. Muchas veces nos dan consejos que nos molestan. Nos da rabia. Porque hace que tengamos que morir a algo nuestro y ser obedientes a la palabra de Dios. Y eso a nadie le gusta. Francamente es difícil. Pero cuando uno decide, como lo decidió Cristo, dice, Señor, listo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hagámosle. Pastor, ¿y si se equivoca el pastor? Espere que esa es la cláusula de excepción. Todavía no. ¿Cuál es el fundamento? Obedezca, sujétese a sus pastores. Amén. En el trabajo también hay autoridades. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. La Biblia emplea este término de amos, pues porque en este contexto se habla de esclavo, de amo. Se veía más ese vínculo. Hoy en día no. Hoy en día se habla de
empleado y empleador, ¿cierto? Pero el concepto es igual. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo. Es decir, no lo hagan para que los vean o no se porte bien solo cuando lo estén viendo. No. Es mejor inclusive cuando no lo ven, que usted tiene que hacer las cosas mejor. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Porque mire, todo lo que usted haga sujetándose a una autoridad no lo hace por la autoridad, por esa autoridad delegada por Dios, lo hace para Dios. Eso es lo que hay en el corazón de Dios. Si usted se va a sujetar a alguien, lo hace es para Dios, porque no hay autoridad que no ha sido delegada a Dios y no hay autoridad más alta que Dios. Por lo tanto, cada vez que usted sujeta a una autoridad, lo hace con Dios en su mente. Entonces, si usted tiene un jefe, usted le va a obedecer a ese jefe, porque en ese jefe ve la autoridad representada de Dios. Por eso usted llega temprano. Hay, tristemente, varias personas que le piden a uno que recomiende a algún hermano para un trabajo y luego lo llaman y le dicen, me recomendó al peor. Llega tarde, no hace lo que le pido, se va cuando quiere. ¿Sabe por qué? Porque cuando un cristiano trabaja con otro cristiano, como es el hermanito, entonces cree que le puede llegar tarde y cree que le puede sacar las cosas y que le tiene que dar el permiso para una cosa y la otra porque es el hermanito. Y esos vínculos son bien difíciles porque la mentalidad que tenemos no es esta, no es de sujeción. Deberíamos ser los mejores empleados en los trabajos donde el Señor nos ha puesto, porque eso glorifica a Dios. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y primera de Pedro 2:18 dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Alguien alguna vez ha tenido aquí un jefe difícil de soportar? Sí, Señor. Me ha parecido a mí. Pronto me equivoco. Pero cuando las mujeres mandan, cuando la jefe es mujer, una mujer con poder, téngale miedo. Téngale miedo. Pero si usted tiene mujer jefa, usted es hombre y tiene, obedézcala. Así usted puede ser más hombre que cualquier hombre, pero si su jefe es una mujer, sujétese. Su jefe. Difícil. Pero cuando obedecemos, cuando cumplimos los propósitos de Dios, los principios de Dios, nos va bien. Y bueno, creo que todo el mundo tiene la imagen de un jefe como alguien. ¿A pocos jefes chéveres? Bien, pero ese problema es del jefe. Estamos hablando aquí de nosotros, sujetarnos a la autoridad. Llegó el momento de la cláusula de excepción. Porque yo sé que usted dice, no, pero yo como más sujeto. No, pero ¿qué tal si? Ay, pero ¿no? Así como para divorciarse solamente hay una cláusula de excepción. Para usted no sujetarse a la autoridad, solamente hay una. Esta y no más. Si la que usted tiene no casa con esta, lo lamento. No le sirve. Si es porque le cae gordo, no le sirve. Si es porque es una vieja chancluda, no le sirve. Si es porque ese profesor lo lleva usted en la mala, no le sirve. Si es porque es que todos los policías son corruptos, es una manada degenerada, no le sirve. Si a usted lo para la policía y le dice, caballero, una requisa. Una requisa. No se ponga a decirle, ¿usted no sabe quién soy yo? Porque le va. Mire, la pelea con los policías y con los profesores es una pelea perdida. Ponga a pelear con un policía. Sea obediente. Cláusula de excepción.
Hechos capítulo 4. Acompáñenme a Hechos capítulo 4. El capítulo 3 de Hechos viene con una historia. Iba Pedro y Juan hacia el templo y un mendigo, un paralítico, estaba ahí camino hacia el templo. Toda la vida él estaba ahí. Lo conocía todo el mundo al paralítico. Y Juan y Pedro iban caminando y el paralítico les pidió una monedita. Ellos le dijeron, no tenemos plata ni oro, lo que tenemos te damos. Levántate y anda. Y el paralítico se levantó, cogió su camilla, se metió al templo y lo vieron corriendo, saltando, brincando y la gente, ¿qué le pasó? Este es el paralítico. ¿A qué hora se paró este? Increíble, inaudito, alerta. Y él comenzó a decir que fueron, ¿cierto? Juan y Pedro y tal, y que Jesús, y que un tal Jesús. Y salió entonces al encuentro la autoridad, el concilio. Resulta que los judíos tienen algo que se llama el concilio, la máxima autoridad judía, el concilio, compuesto por saduceos, por levitas, ¿cierto? Los sacerdotes del templo y los saduceos eran los encargados de ejercer autoridad y algunos fariseos. Cuando el Sanedrín se reunía, cuando el concilio se reunía, lo que dictaban era ley. Ellos dictaban las leyes. Entonces la máxima autoridad judía es la que los llama a cuentas. Dice, vengan ustedes, ¿qué pasó? ¿Ustedes en nombre de quién están haciendo qué cosas? Porque ellos se sintieron amenazados en su autoridad. Dijeron, ahora el pueblo les va a creer a estos. Que un tal Jesús que resucitó y que todo lo demás. Entonces, versículo 1, capítulo 4 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. O sea, se vino la pesada, la autoridad. A la que Dios les enseñó a ellos, sujétese. Jesucristo les enseñó a ellos, se sujetan a la autoridad. Entonces vienen ellos, dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. No les gustó el mensaje. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. En fin, se reunieron para juzgarlos y miren lo que pasó en el versículo 15. Desde el 14 dice, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Básicamente les iban a prohibir predicar el evangelio. Llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y aquí viene la cláusula de excepción. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Estos hombres se pusieron en contra de la autoridad de los saduceos, de los fariseos, del concilio. Básicamente le dijeron, nosotros vamos a seguir predicando. No nos podemos sujetar a esa orden. Lo sentimos mucho. Jesús nos enseñó que nos teníamos que sujetar a las autoridades. Pero cuando la autoridad me obliga a hacer algo que la máxima autoridad me prohíbe hacer, ahí sí,
yo no tengo por qué sujetarme a esa autoridad. Es la única cláusula de excepción. Ya le toca a usted revisar su corazón y darse cuenta, ¿por qué razón usted no se sujeta a su jefe? ¿Por qué razón usted no se sujeta a sus padres? ¿Por qué razón usted no se sujeta a su esposo? Puede ser cualquier otra razón, pero si no tiene que ver con esto, usted se tiene que sujetar a esa autoridad. Y ahí es en donde a veces se vuelve difícil discernir. Y es ahí donde usted tiene que buscar al Señor. Y es ahí donde usted también le pregunta a los pastores, ¿qué tengo que hacer aquí? Y es ahí cuando el pastor le dice, obedezca. Porque usted no quiere. Porque a usted le cuesta. Y resulta que lo que su esposo le está diciendo no contradice la enseñanza de Cristo. Y es más, se dan casos como estos, donde el esposo le dice a la mujer, y no me va a esa iglesia. ¿Hay qué? Ahí es en donde la sabiduría de Dios viene al corazón de la esposa. ¿Qué dice el Señor? Dice, mujeres, gánense a su esposo con su buen testimonio, con su obediencia. Pueden ustedes creer, y lo escuché, y he escuchado varios testimonios de mujeres que han aceptado el consejo pastoral y dicen, venga mija, su esposo no la deja venir. Bueno, quédese con él, acompáñelo, dele testimonio, respételo, atiéndalo. En ese proceso estos hombres han conocido del Señor. Cuando hay un hombre, le garantizo esto, cuando usted es una mujer fiel, cuando usted es una mujer que obedece a Dios, cuando usted es una mujer que es sujeta, pero usted tiene un hombre que le está haciendo daño, realmente daño, Dios actúa. Dios, no usted. Y hay muchos ejemplos bíblicos, y ya hoy no alcanzo, me va a tocar el domingo, de cómo cuando la autoridad se opone a la voluntad de Dios, yo me sujeto a Dios y Dios me libra de esa autoridad. Pero es Dios, nunca es uno. Nunca es alzarse en armas. Nunca, mujer, agreda a su esposo, ni quiera estar por encima de él, aunque él esté dándole un mal consejo. Usted tiene que aprender también con sabiduría a ganarse a su esposo. Nosotros, cuando estemos bajo gobiernos, mejor dicho, no me adelanto. Cláusula de excepción. Solamente se permite, y tengo ejemplos, muchos. Ve, y todavía me quedan como 15 minutos, 10 minutos, para mirar algunos ejemplos de estas cláusulas de excepción. Mire, ¿qué pasa cuando se corrompe la autoridad? ¿Qué pasa cuando la autoridad ya no es legítima? Cuando Dios ya me libra de esa autoridad. ¿Cómo debo actuar? Bueno, es que estoy tratando de ver qué alcanzo a decir y ya veo que el domingo vamos a seguir hablando del tema. Pero miremos este solo ejemplo, uno. Daniel capítulo 6. Miremos cómo Dios a alguien que se sujeta lo libra incluso de una autoridad que se ha corrompido. Daniel en el foso de los leones. Daniel 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado.
Daniel era uno de los 3 hombres más importantes del reino después del rey persa. Y todos los 120 sátrapas tenían que ir y rendirles cuentas a esos 3. Estaban en sujeción. Daniel era una autoridad. Y la máxima autoridad para Daniel en ese caso era el rey. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, le iban a dar más autoridad. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Tenían envidia y dijeron, tenemos que tumbar esta autoridad. Esta autoridad no nos gusta. Tenemos que encontrar la forma de hacerle daño. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Era un hombre sujeto a autoridad. Él era una autoridad. ¿Pero qué lo caracterizaba? Que él se sujetaba a la autoridad. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, fueron a buscar cómo lo podían hacer caer a él con la fe que tenía. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, miren el plan, Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Yo creo que a Daniel no lo tuvieron en cuenta. Esto lo armaron ellos. ¿Conoce usted? ¿Esto se le parece a usted de pronto? Esa confabulación de poderes en donde dictan leyes a su acomodo para que a ellos les vaya bien, ¿sí o no? Y hagan el chanchullo y la vuelta. Así está pasando ahí. Con un solo objetivo, dañar a alguien. Entonces se fueron con el rey. Todos, dice, estamos de acuerdo con esto, que cualquiera que en el espacio de 30 días te mande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Básicamente lo que Daniel tenía que hacer era ahora tener al rey como Dios, ya no a Dios. Lo que buscaron hacer era que este hombre adorara al rey y no a Dios. Cláusula de excepción. Daniel vio claramente que eso no podía ser, porque hay una orden de parte de Dios y es que el único digno de alabanza y de adoración es Dios, y Daniel no iba a desobedecer, así le costara ¿qué cosa? La vida. Porque cada vez que usted se arriesga a hacer algo para Dios, usted pone en juego su vida. Es su vida la que está en juego. Cuando usted es obediente, déjeme decirle, el apóstol Pablo dijo, somos como ovejas contadas para el matadero. Realmente cada vez que uno quiere ser obediente, se arriesga mucho, hasta la muerte. ¿Hasta dónde se arriesgó Cristo? Dijo que se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Hasta dónde le tiene que llegar a usted la obediencia? Hasta la muerte. La sujeción, hasta la muerte. Entonces, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado. Básicamente eso es como la Constitución Nacional. Lo que está en la Constitución no puede ser revocado. Mire, ese es el fundamento de la Constitución, de las leyes. Nadie puede promulgar una ley que vaya en contra de la Constitución. Básicamente lo que estos estaban haciendo era algo así, algo que no se podía por ningún motivo cambiar. Para que no se escapara Daniel del castigo que estos hombres estaban planeando. Cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y esto está bueno, que solo me adoren a mí, no, es una belleza, venga a ver, ¿dónde le firmo? Sin saber él que Daniel iba a quedar mal en ese proceso, porque este rey Darío llevaba en la buena a Daniel.
Donde Darío se hubiera dado cuenta del plan, él no firma. Pero por más que amara a Daniel, el firmar ese documento, eso ya no tenía reversa, ya, se firmó. Cuando Daniel supo el edicto, que el edicto había sido firmado, o sea, era una ley constitucional, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué solía hacer antes Daniel todos los días? Orar, en la mañana, en la tarde y en la noche. Pero ahora, a causa de un edicto en la que le prohibían a él arrodillarse a orar, abrió las ventanas para que lo vieran, para dar un testimonio de que él no se iría a sujetar a una ley que era contraria a la autoridad suprema que era Dios. Allí había una excepción. Y él lo hizo muy de apóstol, dijo, y que me vean. ¿Usted sabe lo que significaba para él obedecer a Dios en ese momento? La muerte, la muerte. ¿Hasta dónde va nuestra obediencia a Dios? Muchos de nosotros nos atrevemos a no obedecer la autoridad, pero por caprichos propios, por orgullos. Pero por la muerte, nadie. Uno no se la lleva bien con la autoridad porque me cae mal, porque ¿cómo así? Porque ¿dónde están mis derechos? ¿Sí o no? Usted saca a relucir todas esas cosas. Pero Daniel estaba poniendo en juego su vida porque él sí quería obedecer a una ley superior que era la de Dios. Ese sí es un verdadero obediente. Cuando entonces, versículo 11, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Imagínense la alegría que les da a estos. Uy, lo pillamos, hicieron un video y todo por WhatsApp, lo mandaron al rey Darío. Pille lo que está haciendo Daniel, lo que usted dijo. Yo no sé cuántas leyes se están dictando hoy en día en medio nuestro y cuántas de esas leyes vayan en contra de la palabra de Dios. Pero nosotros como cristianos tenemos que ser capaces de pararnos y no caminarle a eso. Así nos cueste la vida. ¿Estaremos capacitados para obedecer a ese nivel? Pues si no le obedecemos a un papá y a una mamá, menos nos vamos a arriesgar a que nos quiten la vida por obedecer a Dios. Que no somos obedientes. Pero nuestra obediencia debería llegar a este punto. Que si algún día nos prohibieran predicar el evangelio y nos dijeran, el que predique el evangelio se va para la cárcel, nos vamos para la cárcel. Porque es primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando la orden del hombre contradice la orden de Dios, de malas. Pero déjeme decirle que eso va en contra de su vida. La que va a estar en riesgo va a ser su vida. ¿Estará dispuesto? ¿Estaremos dispuestos? Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, ¿verdad es? Conforme a la ley de Media y de Persia, lo cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, no respeta tu autoridad, está pasando por encima de la autoridad del rey. Era una acusación muy seria, pero era que Daniel tenía una orden mayor. No te respeta, tío rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero saben, el rey no fue capaz. Ese edicto ya estaba firmado. Humanamente no había nada que hacer. Cuando usted se vea en la necesidad de obedecer a Dios, hágalo confiando en que Dios lo va a sacar de ahí.
Si Dios le dice sujétese, hágalo. Sujétese. ¿Sabe por qué? Porque Dios le va a ayudar. Porque Dios va a ver su obediencia y Dios va a hacer algo a favor de usted que se sujetó. Es muy bueno obedecer a Dios porque el que lo va a defender a uno es Dios. Aquí por más que el hombre quiso hacer algo a favor del hombre no hubo forma. Ahora había que esperar un milagro. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que no es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Acuérdese que eso no se puede. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Muchos de nosotros somos una manada de orgullosos nomás, que no nos sujetamos porque no se nos da la gana, que no queremos, que no nos gusta. Pero el ejemplo bíblico es muy violento de un hombre que definitivamente desea reverenciar la autoridad de Dios. Y si ese Dios te ha dicho, sujétate a, hazlo. Hazlo porque Dios te va a librar. Si esa autoridad está puesta para dañarte, déjame decirte, no lo hará. Dios saldrá en tu defensa. Pero a ti te corresponde sujetarte. Dios te va a defender. Y de esa manera. Muchas veces muchos consejos parecían así, ¿no? Pastor, pero ¿cómo me va a decir usted eso? Si me están humillando, si esto y lo otro. Hazlo. Deja que Dios obre en tu obediencia. Deja que sea Dios el que te defienda, no el hombre. Si tú eres obediente, el que va a salir por ti va a ser Dios. Solo sé obediente. Y este hombre fue echado y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Y para resumir, simplemente decirles que esos leones ese día se volvieron vegetarianos y no se comieron a Daniel. A los leones los ponían a aguantar hambre para que cuando entrara la víctima, eso solo se oían los zarpazos, la quebraciña de huesos, terrible. Y Dios defendió a este Daniel. Había pasado por encima de un edicto real, pero solo por obedecer un edicto mayor de Dios. Cuando usted se sujeta de esa forma, el que lo defiende es Dios. De ahí sacaron a Daniel enteritico. Ese rey más feliz y más contento, no le pasó nada. Dios bendijo esa obediencia, tremendo. No te defiendas tú, no te defiendas más. Mujer, tu esposo es una porquería de hombre, no te defiendas tú. Que Dios te defienda. Tú obedeces, sujétate. Dios te va a defender. Sí, llegará el momento en el que Dios hará algo, pero necesita primero ver nuestra obediencia. Necesita ver primero que realmente para nosotros es primero su palabra, que mi capricho, que mi deseo, que mi juicio, que mis razones. Ese es uno de varios ejemplos, que ya acabó el tiempo. Yo creo que el domingo terminaremos de mirar este tema de la autoridad, que hay algunas cositas que faltan. Pero bueno, póngase de pie, vamos a orar.
Hoy en día nosotros nos estamos desenvolviendo en medio de un gobierno corrupto, de unas autoridades corruptas. Eso no es secreto para nadie. Pero ¿qué debemos hacer, iglesia? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Qué nos pide el Señor hacer en estos casos? No se pierda el próximo capítulo de la autoridad. Si Dios quiere, el próximo domingo terminaremos con este tema, porque en eso podemos estar fracasando, las podemos estar embarrando, podemos estar haciendo cosas que Dios no avala que usted tire piedra, que le tire piedra a la nacional. Eso no está permitido. Un cristiano cogiendo piedra para bolearle a los virus de la nacional, déjeme decirle, no lo haga. No lo haga. Así hayan argumentos para acabar con los vidrios. Dios no nos permite a nosotros los cristianos actuar de esa manera. Hay otras formas, y esas son las que vamos a aprender el domingo. Porque sabe que la sujeción no es estática o no es, no sé cuál es la palabra. La sujeción actúa, pero no de cualquier forma. Eso es lo que vamos a ver el domingo. Porque yo sé que muchos de ustedes quieren hacer algo por esta patria querida, pero no es tirando piedra, no es tirando piedra. Bíblicamente hay formas. Lo que pasa es que el nivel que nos pone la Biblia, no, ahí es donde decimos, es así, no, entonces deje así mejor que se roben el país. Eso que está pidiendo el Señor, que no está muy duro. Pero los hombres que lo hicieron pagaron el precio. Porque es muy fácil hablar mal de un país, pero pagar el precio por el país, no hay quien lo quiera pagar. Y Dios, a través de su palabra, invita. Sí, ¿quieres un mejor gobierno? Paga el precio. ¿Quieres un mejor gobierno? Te voy a decir qué tienes que hacer. Vamos a ver si ahí sí hay cristianos. Vamos a ver si ahí sí vamos a querer seguir criticando el país y a los gobernadores. Sí hay un camino y sí hay una tarea como iglesia. Pero bueno, lo veremos después. Oremos. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, por las autoridades que cada uno de nosotros tiene. Tenemos jefes, tenemos padres, tenemos gobernantes, tenemos pastores. Y nos has mandado, Señor, a sujetarnos a las autoridades. Y mandaste a que nos sujetáramos a autoridades que incluso de antemano sabías que eran corruptas. Pero, Señor, nosotros queremos por tu palabra aprender autoridad, obediencia. Queremos ser de los cristianos que realmente aporten a la sociedad. No queremos unirnos a la rebeldía, a la anarquía que muchos hoy están levantando en medio nuestro y que bíblicamente muestran que no llevan a ninguna parte. Que quien actúa bajo el imperio de la anarquía y de la desobediencia está aliado con Satanás. Y él vino para hurtar, matar y destruir. Pero los hijos de Dios han venido para establecer tu reino, Señor. Y queremos actuar de acuerdo a esos principios, enséñanos. Hoy oramos para que haya en el corazón nuestro una verdadera sujeción a cada una de estas autoridades, Padre. Te pedimos, ayúdanos, Señor Jesús, y háblanos en lo que aún falta. Convéncenos de tu palabra. Convéncenos, Señor, de que obedecer tu palabra es el mejor camino, la mayor bendición. Aunque no estemos de acuerdo personalmente con muchas cosas, hoy decidimos no oír la voz del hombre, sino tu palabra. Es acogernos al consejo bíblico, Señor, es lo que hoy te pedimos. Ayúdanos para adquirir la bendición que trae el sujetarse a la autoridad y ser defendidos por el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ser ayudados en el día difícil, Señor, ser guardados y ser de bendición
para nuestra casa, para nuestra empresa y para nuestra nación. Porque como iglesia somos bendición para esta nación. Cuando hacemos las cosas correctamente, bendecimos a la nación, Señor. Y queremos eso para esta tierra en el nombre de Jesús. Amén y amén.